Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo, qué pena con ustedes. Tenía un problema para activar el dispositivo y pues vamos a iniciar, ¿vale? Me confirman, porfa, si me están escuchando y de paso me pueden comentar desde dónde nos ven, de dónde nos escuchan, ¿sí? Dice de República Dominicana, Diana, desde Colombia, Lat, desde Panamá, Sonia, desde Ecuador, desde Perú. Ok, perfecto, se escucha y se ve. Me dicen desde Mérida, desde Perú, ok, desde Bogotá, perfecto. Qué bueno, qué genial. Ok, desde Costa Rica, vale, buenas noches, desde Venezuela, desde Santander, desde Venezuela, desde Cartagena, vale, desde Perú, ok, qué bueno, vale. Vale, un cordial saludo a todos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde eh, en sobremanera, ¿cierto? Sí, bien. Quiero presentarme, con el permiso de ustedes voy a desactivar el chat con el objetivo de poder prestar toda la atención para dar inicio a esta primera clase. A todos ustedes, bienvenidos al Diplomado en Docencia Universitaria con énfasis en inteligencia artificial. Quien les habla, el profe del Coronado. Ahora me voy a presentar con más calma y con más amplitud. Voy a ser el encargado de los encuentros sincrónicos. Ustedes van a estar conmigo gran parte de los encuentros sincrónicos, donde vamos a estar conversando principalmente de aspectos educativos, pero apoyados con inteligencia artificial. Es decir, sobre mí que recae la responsabilidad de orientarlos y de guiarlos en el tema de inteligencia artificial. De igual forma, siempre en el contexto de docencia, siempre en el contexto pedagógico, siempre desde el contexto andragógico, vamos a estar trabajando el tema de la educación, pero apoyada con inteligencia artificial. Eh, Vamos a estar conmigo 12 encuentros completamente. Comenzamos el día de hoy, 12 de agosto, y nos vamos hasta el día 24 de agosto. Tenemos clases de lunes a sábado, así que tendríamos clase lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche, y el sábado tendríamos clase de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Profe, es que hay un día en el que no puedo, se me dificulta. Todas las clases son grabadas con el objetivo que si tienen algún problema de carácter de conectividad, ustedes puedan verse la clase de manera diferida. Pues me han dicho muchos participantes que no es lo mismo verse la diferida a tener la experiencia en vivo, pero obviamente que hay circunstancias que se salen de las manos de ustedes, lo entendemos, por lo cual ustedes podrán tener acceso a las clases grabadas. Sumado a las 12 clases que van a estar conmigo, ustedes van a tener acceso a un conjunto de clases grabadas de dos personas bastante distinguidas, el doctor Pablo Romero y el doctor Subiría. Con ellos van a estar abordando temas propiamente de la docencia universitaria. Sumado a esto, pues, y se lo estarán explicando, van a tener acceso a un material que incluye mis presentaciones que voy a desarrollar durante todo el diplomado, una carpeta solamente de apoyo asociado a inteligencia artificial, y van a tener también un conjunto de libros de apoyo para la parte educativa. Entonces vamos a estar del lunes hoy 12 de agosto al sábado 24 de agosto. Son 12 días intensivos. Todos los días vamos a estar de 6 de la tarde a 8 de la noche. A diferencia de los sábados, que nos vamos a estar conectando de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. ¿Sí? Me regalan acá un segundito. Vale, me regalan un momentico, qué pena.
Disculpen. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Primero que todo, quiero invitarlos a que puedan seguir las redes sociales de la Corporación Internacional Líderes, ¿sí? En ella podrán estar enterados de los eventos, de los nuevos escenarios que actualmente pueden estar vigentes en la corporación, ¿sí? Así que les invitamos que puedan seguir las redes sociales. Y ahora quiero pedirles, quiero presentarme formalmente. Mi nombre es Ever Coronado Martínez, soy de Colombia, soy de la ciudad de Montería, del departamento de Córdoba, soy del Caribe colombiano, soy lo que decimos en Colombia, un costeño, y voy a tener la oportunidad de estar compartiendo con ustedes el énfasis de inteligencia artificial. Mi formación es en licenciatura en informática y medios audiovisuales de la Universidad de Córdoba, acá en Colombia. Tengo una especialización en administración informática de la Universidad de Santander en Bucaramanga. Tengo una maestría en educación de la Universidad de Córdoba y las universidades estatales del Caribe colombiano, del SUE Caribe. Y tengo un doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. También aquí en Colombia, toda mi formación pues es acreditada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y pues, ¿qué les puedo decirle? Maestro con más de 18 años de experiencia en educación desde básica hasta posgrado y un apasionado de la pedagogía, de la educación, del coaching y de las tecnologías. Y pues vengo con todas mis intenciones y con toda mi entrega a poder desarrollar con ustedes un proceso que ustedes puedan disfrutar, que ustedes puedan valorar y que se sientan obviamente satisfechos y plenos. Eh, yo no estoy en los grupos de WhatsApp que ustedes tienen con la Corporación Internacional Líderes, por lo cual los mecanismos de comunicación conmigo para que se puedan comunicar, para que puedan estar enterados de cositas que de pronto podemos estar haciendo, son mis redes sociales. Aquí les voy a compartirles en mi Instagram para que quienes puedan y quieran en un minutico puedan acceder, puedan de pronto eh, seguir la cuenta y por ahí me pueden escribir. En Instagram van a encontrar mi WhatsApp también para que pronto puedan tener de pronto cualquier tipo de pregunta. Y aquí me toca hacer una salvedad. Sí, mi Instagram pues son contenidos ya sea de coaching, educativo, de investigación, de entretenimiento. Ustedes van a conocer a Nana, hace parte de nuestro proyecto sobre todo ella maneja el tema de branding docente, el tema de redes sociales. Con ella vamos a estar obviamente trabajando también. Ustedes van a tener encuentros con ella muy interesantes, porque el objetivo es estar preparados para el siglo XXI con todo lo que esto obviamente implica. Por esa razón, eh, qué pena, me cambié de Wi-Fi. Entonces les decía que por aquí se pueden comunicar conmigo. ¿Qué tipo de preguntas me pueden hacer? Preguntas que sean académicas, que sean académicas. Eh, lo administrativo es con Daniel, con Martín, con Andrés. Ustedes van a tener todos los contactos de ellos, pero conmigo toda la parte académica. Profe, no entendí este tema. Profe, ¿usted qué opina frente a esto? Profe, tengo este caso. Todos los temas académicos son fundamentales y yo voy a ser el encargado de, pues, en lo posible, poderle responder todas las inquietudes y dudas que ustedes tengan. Pero todas las preguntas administrativas
Por ejemplo, quién certifica, cómo se certifica, toda la parte administrativa con Daniel. A las 7:40 de la noche, él va a entrar para darle toda la información administrativa. Y en clase siempre se va a conectar unos 5 o unos 10 minuticos para explicarle el tema administrativo. Así que yo les invito a todos ustedes que puedan seguir obviamente las redes sociales, ¿sí? Tanto las mías como la de la profesora Nana, que también va a estar con ustedes, para que ustedes puedan hacer obviamente las preguntas que sean. Profe, no tengo Instagram, soy más de Facebook. Pues bien, aquí les voy a compartirles mis redes de Facebook para que quienes puedan seguir el contenido que se presenta y al mismo tiempo puedan obviamente lograr tener comunicación y contacto conmigo. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar contenidos de valor, ¿cierto? Contenidos importantes que quizás para muchos de ustedes les pueda enriquecer en el tema de educación. Más adelante vamos a estar, pues, obviamente, trabajando sobre esto, ¿vale? Trabajando sobre esto. Eh, de hecho, voy a compartirles por un momento un breve video para que se lo vean, porque hoy vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con este video que les voy a compartir, ¿sí? Entonces aquí les comparto este video para que se lo vean por un momentico. Este tema de la ceguera del conocimiento y cómo ésta puede afectar la praxis docente, yo debo reconocerles, se los digo de todo corazón, que por mucho tiempo en mi vida abracé la arrogancia intelectual. Pero fue justamente haciendo el doctorado, al llegar a la cima de lo que pensé que era la cúspide del conocimiento para mí, donde aprendí que literalmente no sabía absolutamente nada. Que era más lo que yo ignoraba que lo que yo sabía. Y pude adquirir esa santa revelación de la incertidumbre. Hoy vivo consciente, déjeme decirle que hoy vivo consciente que soy y seré siempre una obra de aprendizaje inconclusa. Que cada cosa nueva que aprendo es simplemente un escalón hacia una vista más amplia de lo que ignoro. Este tipo de contenido lo van a estar encontrando, a esto le llamo fragmentos de aula. Suelen salir de momentos de clase en los que precisamente me tomo la oportunidad de grabar un pequeño clip y pues los voy montando obviamente en las clases, ¿vale? Así que eh, les invito a que no dejen de seguir las cuentas con el objetivo de poder mantenernos en comunicación y que puedan de pronto ir recibiendo información también adicional de parte mía. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio ya a nuestra primera clase del diplomado. Entonces vamos, para los que se acabaron de conectar, vamos a cerrar las ideas. Ever Coronado, el profesor que estás hablando, que les va a acompañar en el énfasis. Vamos del 12 de agosto al, ¿al qué? Al 20, ¿qué? Al 24 de agosto, del 12 de agosto al 24 de agosto. Yo voy a estar trabajando el énfasis de la inteligencia artificial. Este es un diplomado completamente práctico. Creo que la única clase reflexiva es la de hoy, pero ya desde mañana entramos en práctica. ¿Qué les recomiendo a todos ustedes? Les recomiendo que puedan conectarse tanto desde una computadora como desde un celular para que en la práctica vayan haciendo conmigo. Usualmente, a veces ponemos práctica de 10 minutos donde ustedes comienzan a trabajar en función de lo que hemos estado dando. Así que si de pronto usted se conecta y no tiene los recursos de trabajo, van a ser 5 o 10 minutos donde usted va a estar obviamente desconectado de la clase porque no está en función de las actividades. Este diplomado es completamente eutagógico, es decir, que es de autoaprendizaje, de autodidaxia. Ustedes asumen, obviamente, el compromiso como adultos de su propio proceso de aprendizaje. Nosotros le ofrecemos recursos, materiales, una conferencia que buscamos que sea de la mejor y más excelente calidad y ya usted nos ofrece un estudiante activo, proactivo, que precisamente esté en disposición de aprender y de poner en práctica el conocimiento.
Vygotsky nos enseñaba que el conocimiento que no provenga de la experiencia, lastimosamente, no es realmente un saber, ¿sí? No es realmente un saber. Así que para que lo tengamos allí presente, ¿ya? Para que lo tengamos ahí presente. Perfecto. Entonces vamos a hablar. Nuestra primera conferencia, la de hoy y gran parte de la de mañana, va a girar hacia unas reflexiones que nosotros como maestros tenemos que tener en cuenta a la hora, a la hora de entrar al siglo XXI como educación. Pero antes de entrar a esto, voy a activar el chat. Yo el chat lo voy a estar apagando y prendiendo con el objetivo de que la atención se centre en la información que voy compartiendo en el chat, ¿sí? Y que también se centre en el discurso que estoy teniendo. ¿Se logró entender la inducción? ¿Sí? Vamos a tener dos encuentros sincrónicos que van a ser conmigo y con Nana. Van a tener aproximadamente 9 clases asincrónicas y van a tener también material de apoyo. Pero como todo esto, pues a las 7:40 se lo van a estar suministrando. ¿Va? Perfecto. Entonces vamos a arrancar en nuestra primera clase porque el tiempo, y esa es otra cosa que les quiero decir, aquí el tiempo se va volando. Cuando vemos a ver, ya son las 7:50 o cuando ya venimos a ver, ya es 24 de agosto y se acabó el diplomado. ¿Sí? Perfecto. Ok. Vamos a arrancar entonces en el día de hoy. ¿Ok? Entonces hablemos de la educación del siglo XXI. Mire, he aprendido, y es algo que con lo que quiero iniciar el día de hoy, ¿sí? Y es que se hace completamente imperioso y significante poder saber definir el mundo, poder conceptualizar la realidad. La manera en como yo conceptualizo algo me lleva a vivir ese algo de una manera distintiva o de una manera particular. Por ejemplo, para mí, ¿qué es el matrimonio? ¿Sí? La manera en como yo defino el matrimonio es la forma en como yo voy a vivir mi vida matrimonial, ¿cierto? Si yo considero o conceptualizo de manera errónea, por ejemplo, el matrimonio es un contrato adquirido que tengo con una persona con el objetivo de no llegar a la vejez solo, pues bien, de esa manera lastimosamente comienzo yo a vivir el matrimonio. Pero si yo considero que el matrimonio es una relación interpersonal de dos personas que logran compartir sus sueños, sus autorrealizaciones, en el que uno no busque ser feliz a costilla del otro, donde uno dependa del otro, sino que juntos suman un proyecto de vida, obviamente yo voy a comenzar a vivir mi matrimonio en función en cómo defino eso. Cómo yo defino la educación me va a llevar como maestro a vivir la educación en ese sentido. Así que aquí es donde comenzamos a replantear el primer punto. ¿Cómo definimos lo que hacemos como educadores? ¿Cierto? ¿Cómo defino yo la paternidad? ¿Cómo defino yo la ciudadanía? La ciudadanía. ¿Cómo defino yo cualquiera de los roles que yo asumo en mi vida cotidiana? Esos roles me van a llevar a vivir y a experimentar, ¿cierto? En función en cómo yo estoy definiendo. Ese es el famoso poder de la palabra. Así que la mayoría de las personas, cuando uno le preguntan para ustedes qué es educación, nos encontramos que la mayoría de las personas dicen, educar es impartir conocimiento, educar es transmitir información, educar es orientar al otro, es compartir saberes. Y la mayoría, porque esto lo he hecho en varios diplomados, la mayoría de las personas, casi en un 70%, asocian la educación con el arte de dar, con la acción de dar, ya sea de transmitir, de compartir, de dialogar, de, de dar, de proyectar, pero parece que fuera un ejercicio unidireccional de un maestro que sabe y da y de un estudiante que aprende y que recibe.
Sin embargo, sin embargo, la educación del siglo XXI tiene otros pilares. De hecho, ese pensamiento transmisionista en donde un maestro llega al aula de clase a dar es una visión propia del siglo XIX, cuando a finales del siglo XIX comienza a emerger lo que hoy día conocemos como el conductivismo, donde el maestro asumía una posición hegemónica, podríamos decir, donde se asume como pilar, como autoridad, como conocimiento, como sapiencia, y comienza directamente a influir en el pensamiento del otro. ¿Y por qué no autoproyectarse en el otro? De tal manera que el estudiante termina siendo una autoproyección, termina siendo una réplica, en el mejor de los casos, termina siendo una copia del maestro. Si el estudiante obviamente logra retener todo lo que el maestro da por transmisión. Pero desde el siglo XX comenzaron a surgir nuevos conceptos de educación que quizás muchos todavía no reconocen en el siglo XXI. Uno de ellos fue José Martín. José Martín decía que educar es preparar al hombre para la vida. Educar es preparar al hombre para la vida. Y esta definición es una definición más constructivista, es una visión más pertinente, puede cambiar la manera en cómo yo enseño en el aula de clase. Porque si yo soy matemático y voy al aula de clase desde esa visión transmisionista, pues voy a simplemente a lo que yo tengo dárselo al estudiante. Pero no necesariamente con eso lo estoy preparando para la vida. En una conversación entre matemáticos, yo le decía a mis colegas, esto que estamos enseñando o esto que decimos que vamos a enseñar, ¿para qué le sirve al sujeto en la vida? Y la mayoría de mis colegas respondían, porque también ese era mi pensamiento por mucho tiempo, es que si ellos quieren estudiar una ingeniería, yo les decía, bien, vale, partamos del hecho, y aquí estoy hablando de educación básica, no de universidad, partamos del hecho que ellos no quieren estudiar ingeniería, que ellos no quieren estudiar nada asociado a las matemáticas. Esto que yo le estoy enseñando, ¿para qué le sirve? ¿Para qué le sirve al hombre común? ¿Para qué le sirve al adulto promedio? ¿Para qué le sirve? Entonces, allí es donde se volvía difícil para el maestro lograr articular sus enseñanzas con la vida real del educando. Y resulta, mis estimados, que esos son los pilares fundamentales del constructivismo. La relación que existe entre el texto, que es lo que yo voy a enseñar, el contexto, que es el ambiente en donde convive y se desenvuelve el sujeto, y el subtexto, que son sus percepciones, que son sus sentidos, que son sus significados. Pero lastimosamente los maestros nos limitamos al texto, transmitir texto, 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 texto. Yo me hice esta pregunta, yo me pregunté, si me tocase evaluar al colegio donde yo me preparé en mi escuela y en mi bachillerato, si me tocase evaluar a la universidad a la que asistí, desde, desde esta medida donde educar es preparar al hombre para la vida, ¿qué le pondría? Siendo uno que no me prepararon para la vida y siendo 10 que hicieron un buen trabajo preparándole para la vida. Cada uno habrá tenido su propia experiencia y sabrá darle a su escuela un valor y a su universidad un valor. Yo le hablo de la mía. Mi escuela le pongo un 4 y a la universidad de pronto le puedo poner un 6. ¿Por qué? ¿Por qué un 4? Porque debo reconocer que aprendí a leer, aprendí a escribir con muy mala ortografía, pero aprendí a escribir. Eh, y aprendí muchos elementos importantes. Pero debo reconocer que casi el 80% de las cosas que me enseñaron en el colegio se me olvidaron y que casi un 40% de las cosas que me enseñaron en la universidad se me han olvidado casi en su mayoría, por una sencilla razón.
porque fueron enseñadas desde una perspectiva transmisionista. Permítame ponerle un ejemplo. Desde los 2000 para acá, la escuela en Colombia y en gran parte de Latinoamérica ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo recuerdo que uno aprendía literalmente a dividir por allá en quinto de primaria. Ahora los niños de tercero de primaria están dividiendo. Se los digo porque tengo una hija en tercero de primaria. Yo veía álgebra, yo veía, por ejemplo, integrales, derivadas, trigonometría, lo daba en la universidad. En el colegio no dábamos eso, ¿sí? Hoy en día los chicos de grado décimo ya dan. De hecho, mi hija en tercero de primaria tiene una asignatura que se llama estadística. O sea, estamos en la generación que creo que más matemática ha recibido en educación básica. Sin embargo, considerando que esto viene de finales de los 90, principios de los 2000, seguimos dando una generación, seguimos dando profesionales que no tienen inteligencia financiera. Es decir, aprendieron para el examen, aprendieron para poder ser promovido al año siguiente, aprendieron para no perder la materia, la asignatura, pero gran parte de ese conocimiento se olvidó. Yo recuerdo que en bachillerato era muy bueno con química, pero como yo no decidí estudiar nada con química, pudieron pasar 18 años aproximadamente cuando una sobrina se acercó estando en bachillerato y me dice, tío, mi mamá me dijo que tú eras bueno en química cuando estaban pequeños, cuando estaban jóvenes. Ayúdame con este ejercicio de química. Me tocó literalmente volver a ver varios videos de YouTube, volver a aprender casi desde cero para poder explicarle a ella. Porque gran parte de las cosas se olvidan. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro, para poder aprender de manera significativa, necesita aplicar. ¿Quién decía eso? Eso lo decía Benjamin Franklin. Dime y lo olvido. Enséñame y quizás lo recuerde. Involúcrame y lo aprendo. Cuando el sujeto involucra el conocimiento con su vida real. Por ejemplo, ¿qué tal si todo ese conocimiento de matemáticas que nos dieron lo hubiesen proyectado a matemática financiera? Que no importa, hoy soy un adulto que utiliza tarjeta de crédito, pero que no necesariamente tengo competencias para utilizar tarjetas de crédito. Que como adulto me toca hacer mercado y y necesito hacer presupuesto, pero muchas veces no, la mayoría, me atrevo a decir que casi del 60 o el 70% de los que están conectados no hacen presupuestos mensuales de los gastos, de los ingresos y de los egresos. Y no importa que no estudiemos ingeniería, esa hace parte de la vida adulta. Pongamos el ejemplo de la química. A mí me enseñaron la química por nomenclaturas químicas, ejercicio de nomenclatura química, pero lo que jamás me enseñaron es que como adulto, siempre que vaya a mercar, necesito tener conocimientos de química. Porque como adulto, imagínense si hoy alguien enseñase química de esta manera. Chicos, traigan los útiles de aseo que tienen en su casa, traigan niñas, traigan maquillaje, traigan pintalabios, pinta uñas, chicos, traigan gel, con lo que ustedes asean, traigan sus útiles de aseo. Y vamos a analizar las composiciones químicas de lo que ustedes echan diariamente. Y vamos a investigar esos químicos que traen, cómo se ubican en la tabla periódica y a partir de sus composiciones, cuáles son los beneficios o los perjuicios que generan a nuestra salud. ¿Qué comemos diariamente? Esa gaseosa, ¿qué químicos tiene? Ese jugo artificial, ¿qué químicos tiene? ¿Qué es un edulcorante? ¿Y cómo influye? La química en la sexualidad. O sea, ¿cómo influye la química en la sexualidad? ¿Cómo influyen ciertos medicamentos en la libido? Sí, cómo muchas veces matrimonios entran en crisis porque sienten un deterioro de su intimidad sexual y resulta que ella, por ejemplo, está tomando ciertas pastillas hasta para planificar y está afectando por los químicos propios de estas pastillas, está afectando su libido.
Y entonces no logramos distinguir entre la química que consumimos. Entonces dimos químicas, que es una materia completamente importante, pero al carecer del contexto y del subtexto, termina siendo un texto aislado, un texto que se transmite, que se memoriza, que se aprenden. Y aquí juega un papel importante la neurociencia, porque resulta que nuestro cerebro se divide en la corteza prefrontal y en la amígdala, que es el cerebro emocional, dice Daniel Chabot y Michael Chabot, ¿sí? También lo confirma Daniel Goleman, Gardner y entre otros autores, que tenemos la corteza frontal del cerebro donde aprendemos la cognición, donde aprendemos los conocimientos como el hipocampo, y la corteza parietal, que son nuestro cerebro procesal o procedimental. Entonces tengo el ser, el saber y el hacer. Neurociencia. Pero resulta que la puerta del cerebro cognitivo es el cerebro emocional, porque es la corteza prefrontal la que se encarga de activar las funciones ejecutivas asociadas a la cognición. Quiere decir que si yo no logro, entonces, ¿qué sucede? Si yo le vendo desde el conductivismo la idea al estudiante que tiene que estudiar para ganar el módulo y ser promovido al siguiente semestre de su carrera, resulta que el cerebro emocional va a decir, perfecto, necesitamos como desafío ganar esta materia para pasar al siguiente módulo, al siguiente semestre. Pero ¿qué pasa? Que cuando el cerebro logra su cometido, aprende para pasar el examen y ser promovido al siguiente semestre, llega un momento que ese conocimiento adquirido comienza a carecer de significado. ¿Y esto para qué? Más nunca lo volvió a ver. Fue una materia que quizás más nunca, por ejemplo, en estos días vi en TikTok que alguien dijo, una señora en TikTok decía, un día más sin saber para qué sirve en mi vida real el polinomio cuadrado perfecto. Y déjenme decirle que funciona para miles de cosas, pero lastimosamente el sistema educativo nunca se preocupó por asociar el texto con el contexto, de tal manera que no sabemos. Una amiga, esto es algo real, compró un carro 0 kilómetros y resulta que al menos de los 3 meses de comprarlo, iba manejando su carro, le aparece un bache y por intentar esquivar no, no fue un bache, fue una iguana que es un reptil que es muy común aquí en el Caribe colombiano. Por intentar esquivar la iguana, se sale de la carretera, se volca de la carretera, gracias a Dios, físicamente, a pesar de unos golpes que recibe, integra, preserva su integridad física, pero pérdida total del carro. Y déjenme decirle que todos nosotros dimos en el colegio física y muchos de nosotros dimos en universidad física. Sí, ella es ingeniera, dio física. Y en la física nos enseñan claramente qué sucede cuando un cuerpo en movimiento tiene una resistencia fuerte. ¿Sí? Así que, pero ¿por qué no lo asociamos? Porque muchas veces el sistema y muchas veces los profesores no se preocupaban por enseñar el texto, la literalidad, bajo una falsa confianza que una respuesta en un examen está relacionado con aprendizaje para la vida. Y no es así. Entonces, José Martín nos dice que educar es preparar para el hombre para la vida. Entonces, de esta manera, mis estimados, yo les decía que la clase de hoy va a ser muy reflexiva. Tenemos una educación completamente opresora, en donde hay intereses, por ejemplo, la OCDE plantea indicadores con los cuales busca medir si un país está en desarrollo o en vía de desarrollo, o quizás está lejos de estar en vía de desarrollo. Y entre los indicadores, está la educación. Así que a través de las pruebas PISA, la OCDE evalúa cómo están los países. Resulta que en Latinoamérica la mayoría de los países han estado por debajo de la media internacional de las pruebas PISA. Es decir, que nunca hemos podido ganar las pruebas PISA, a excepción de Chile y quizás México. Y quizás algunos países en algunos momentos han podido estar con la media internacional.
Pero hablo de Colombia. Colombia nunca ha podido estar por encima o en la media internacional. ¿Y qué pasa? Que entonces los estados comienzan a presionar a sus ministerios de educación, a sus departamentos, a las carteras de educación, y estas comienzan a presionar a través de sus políticas a la escuela, a la institución y a la universidad. Pero la manera en cómo guiar esto ha sido completamente erróneo, porque lo que han hecho es aumentar el número de horas en la escuela y en la universidad, aumentar el número quitando materias, aumentando las matemáticas, aumentando el español, aumentando la química, aumentando las ciencias exactas, cada vez alejándose de otras áreas del saber, sofocando los currículos y literalmente educando para las pruebas de estado. Hablo por Colombia, hablo por el Caribe colombiano. La mayoría de los colegios educan para que el chico gane las pruebas de estado, no para la vida. La preocupación es que le vaya bien a las pruebas de estado. Y yo le digo a mis estudiantes, el que tú pierdas las pruebas de estado, en caso de Colombia, pues lo único que va a hacer es quizás afectarte un poco el ingreso a la universidad pública. Pero eso no es un dictamen que te va a ir mal en la vida. Sí, conozco a muchas personas que han tenido excelentes resultados en las pruebas de estado y no necesariamente han tenido éxito en su vida profesional. Esto tampoco lo digo yo, lo dice Daniel Goleman, que no existe una relación directa entre el éxito escolar y el éxito eh, profesional. Y muchos de nosotros, lo más probable es que tengamos conocidos que fueron muy buenos estudiantes en la universidad y que no necesariamente hoy tengan un éxito en la vida. Hay muchos que sí, han sido exitosos en la escuela, exitosos en la universidad y que son exitosos en la vida. Pero decía Daniel Goleman, hay un coeficiente que la gente está ignorando y no es precisamente el coeficiente intelectual, sino el coeficiente emocional. Y no estamos educando para la vida. Sabemos química, pero no sabemos aplicar la química en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿sí? La química como influencia en mis decisiones afectivas. ¿Cómo logro distinguir el amor químico, ese amor producto de la serotonina, de la dopamina que yo puedo estar sintiendo en ciertas etapas de una relación afectiva, y aquel amor que trasciende a las dimensiones no lógicas y que me permite amar de una manera verdadera? Así que yo diariamente decido amar a mi esposa porque surge un amor del carácter, surge un amor de los principios y de los valores y no solamente de unas relaciones químicas. Gracias a Dios, después de 10 años, seguimos sintiendo dopamina, seguimos sintiendo serotonina cuando estamos juntos, seguimos sintiendo química, pero hay días en los que no sentimos esa química, pero seguimos casados. Y yo entiendo que esa química me la puede de pronto, obviamente, ofrecer alguien de afuera, porque es alguien nuevo, es alguien diferente. Eso me puede generar un despertar químico, pero cuando yo estoy siendo formado de manera integral y entiendo que el compromiso que tengo con mi esposa, ese amor que he jurado estar con ella, trasciende la química. Y nosotros tenemos un movimiento que se llama matrimonios sanos. Y cuando viene una pareja diciendo que ya no sentimos lo mismo, da honestamente, dan ganas de alguna manera, uh, porque no han entendido que un ser auténtico es un ser que surge desde las dimensiones no lógicas y no éticas. Dicho de otra, en palabras más sencillas, eh, el desarrollo integral surge de la autorregulación, del dominio propio, de la autoconciencia, de la autotrascendencia, ¿sí? De esos recursos no éticos, no lógicos. Pero eso no se enseña en la escuela. El chico da sociales y da biología, pero no sabe gestionar sus emociones. No sabe comportarse en un público. No sabe cómo hablar para vender una idea o para liderar a un grupo.
Y eso hace parte de la educación del siglo XXI. Y esto nos lleva a la dicotomía mayor, a la contradicción mayor. Seguimos teniendo modelos del siglo XIX, estudiantes que van al aula de clase, un lugar físico, se sientan uno detrás de otro, un profesor al frente, que llama asistencia y que de paso, al llamar asistencia, califica que va al aula de clase a dictar clases y que finalmente evalúa un examen. Y que la motivación más grande que tiene el maestro para modificar las conductas de sus estudiantes es la nota. Eso surgió en el siglo XIX, en el conductivismo. La mayoría de nosotros somos docentes del siglo XX. Nacimos en el siglo XX. Yo nací en 1983, soy del siglo XX. Entonces tenemos modelos del siglo XIX con maestros del siglo XX intentando formar a estudiantes del siglo XXI. Yo amo a mis padres. Le doy gracias a Dios por ellos y por educarme y haber hecho de mí lo que puedo ser. Pero entiendo que yo no puedo educar a mis hijos como mis padres me educaron a mí, porque los estaría educando para un mundo que ya no existe, ¿sí? Que ya no existe. Entonces, por lo muy agradecidos que ustedes puedan estar con sus padres y por lo que ellos hicieron por ustedes, tienen que entender que ustedes tienen que desaprender de la manera como los criaron. Porque resulta que si ustedes quieren educar a sus hijos como sus padres lo educaron, van a estar educando a sus hijos para un mundo que no existe, un mundo que ya no está. Por ejemplo, y déjenme decirlo, mis padres decían, sé profesional, porque con esto lograrán muchas cosas. Y aplicó para el tiempo en el que ellos me educaron. Pero hoy en día no es suficiente ser profesional. Cuando las investigaciones indican que el 80% de los profesionales están en búsqueda de empleo, están desempleados, que hay una relación de 5-1 entre las ofertas de trabajo y las demandas del mismo. Es decir, que por cada oferta del trabajo hay 5 personas que están buscando ese empleo y en algunas carreras puede aumentar de manera significativa. Así que, ¿dónde está el liderazgo personal? ¿Dónde está las habilidades de emprendimiento? ¿Dónde está que el sujeto aprenda a emprender? Que cuando vaya, obviamente, a estudiar su carrera profesional, entienda que no puede en el siglo XXI esperar a graduarse para comenzar a entregar hojas de vida. Él tiene que ir a la universidad con un proyecto de vida. Tiene que ya tener pensado muchas cosas. Tiene que tener articuladas sus redes sociales hacia ese proyecto de vida. Que su engagement académico esté fundamentado en su proyecto de vida, en su sentido de vida y no en la nota, en aprender. Miren, en aprender para la vida. Y eso es completamente importante. Cuéntenme si hasta aquí lo mencionado ha sido claro, lo he podido explicar de la mejor forma posible. Aquí activo el chat para que ustedes me puedan escribir, porfa. Si me he hecho entender, ¿sí? Lo que estamos haciendo es crear las bases, es provocar. ¿Qué estoy haciendo en esta clase? Estoy encendiendo su espíritu de maestro. O sea, estoy encendiendo su espíritu de maestro. Necesito provocarlos. Necesito que coja rabia del sistema. Necesito que se enoje consigo mismo si ha venido haciendo las cosas de una manera diferente. Sí. O sea, se necesita la provocación para educar. ¿Sí? Se necesita provocar al estudiante. Y con esto quiero decirle que la clase es la clase. Perfecto. Bien, por lo que alcanzo a leer de manera rápida, se ha entendido y estamos como conectados. ¿Sí? Y este diplomado es el claro ejemplo de que no solamente existen docentes conductivistas,
condicionantes, condicionadores, sino que también existen estudiantes conductistas. Por ejemplo, en este diplomado yo no les voy a coger ni una sola nota. Mi pregunta es, si con el mismo compromiso van a realizar las actividades, ¿cierto? Van a comprometerse con su propio proceso de aprendizaje. O es que lastimosamente necesitamos, ¿sí? Eh, en una conferencia yo le decía a los padres de familia, si usted le dice a su hijo de 12, 13, 14 años, por favor, haz esto en la casa, por ejemplo, por favor, lava el carro o por favor, eh, organiza tu cuarto. Y el adolescente le dice, ¿y qué me vas a dar si lo organizo? Ahí van a entender que han hecho gran parte de las cosas mal, porque tienen un adolescente que no ha tenido una relación entre sus derechos y sus deberes. Un sujeto que para emprender va a ser muy difícil. ¿Saben por qué a la mayoría de los nuevos profesionales se les dificulta emprender? Les voy a decir por qué. Porque la mayoría, ¿cierto? Les cuesta hacer las cosas de manera personal. ¿Sí? Así que como, como coaching, yo les digo a los estudiantes, vean, si yo les pido a ustedes que hagan tres ideas, tres posibles ideas de negocio, si yo les pido tres ideas de negocio, ustedes tienen que traerme cuatro ideas de negocio. Siempre tienen que traer una o dos ideas más de las que yo les pido. Si yo les pido a ustedes que recorran, que caminen 1 kilómetro, ustedes tienen que recorrer 1,5 kilómetros. Si yo les pido, van a visitar 3 empresas, usted va a visitar 4 empresas. Siempre visite una más de la que le da su coach, ¿sí? De la que le da su maestro. Porque cuando usted da la milla extra, usted está demostrándose a sí mismo que lo que está haciendo, lo está haciendo es por usted y por su desarrollo y no por el maestro y por la nota. Pero cuando ustedes buscan atajos, ay, pues yo digo que tres, yo voy a una y las otras dos me la invento, usted está autosaboteando su propio proceso de enseñanza. Y yo le digo a mis estudiantes, miren, a mí es la persona más fácil de engañar, pero a la vida nadie la engaña. Así que cuando a ustedes les toque demostrar lo que han aprendido para la vida, ahí es donde se va a notar, ahí es donde se va a ver la diferencia de quienes dieron 1, 2, 3 millas extras y quienes autosabotearon su propio proceso, ni siquiera dando la milla exigida. Entonces, aquí es donde uno ve claramente con qué tipo de estudiante uno está trabajando. Entonces, en la vida toca así, ¿cierto? Para yo dar este tipo de conferencia a nivel internacional, me tocó regalar muchas conferencias, porque la experticia no viene de quien mucho sabe, sino de quien mucho hace con lo que sabe. Y esa es una distinción muy grande. Es una distinción muy grande en el aprendizaje. Entonces vamos a ver a un autor que nos planteaba 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Edgar Morin, ¿cierto? Que de Edgar Morin, ¿sí? Vamos a estar trabajando con Edgar Morin. Este libro lo van a encontrar en el material de apoyo. Edgar Morin hablaba de 7 saberes que íbamos a necesitar nosotros para la educación en el siglo XXI, para la educación de ahora. Me regala
Perfecto. Vale. Qué pena con ustedes. Entonces, hablemos de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. ¿Ok? Y como se han conectado nuevas personas, no quiero perder la oportunidad de informarles que pueden comunicarse conmigo para cualquier pregunta, dudas, inquietudes por las redes sociales. Aquí les estoy mandando mi Instagram para que ustedes puedan seguir el contenido, también puedan comunicarse conmigo. Ahí también van a encontrar mi WhatsApp. Y en el caso de Facebook, también lo pueden encontrar, quienes ambos puedan en ambos lugares poder seguirme y poder pues estar en comunicación conmigo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la ceguera del conocimiento. Miren, mm, Edgar Morin no pudo haber sido más certero en plantear la ceguera del conocimiento. Y más porque Latinoamérica padece de ceguera del conocimiento. Y lo vemos a diario en muchos tipos de círculos sociales o de ecosistemas sociales. Permítame. Para Edgar Morin, la ceguera del conocimiento era una ceguera paradigmática. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es la forma en cómo yo percibo desde un colectivo social una realidad. Existen paradigmas políticos, paradigmas religiosos, paradigmas ideológicos, paradigmas ciudadanos, ¿sí? Paradigmas investigativos, paradigmas educativos. Son paradigmas, son maneras de ver la realidad. Entonces, muchas veces tenemos ceguera de conocimiento. ¿Por qué? Porque no podemos ver más allá de nuestros paradigmas y también invisibilizamos los paradigmas internos. ¿Sí? Les pido excusas, me regalan un segundo. De antemano quiero que me excusen por estas interrupciones, pero es un tema lastimosamente eh, que me toca ir atendiendo por un tema de reflujo. Es algo completamente de salud. Entonces les pido que me excuse. Eh, quería, quería, por favor, seguir con lo que estamos hablando. Voy a retomar la idea que quizás pude haber perdido. Para Edgar Morin, la ceguera del conocimiento es una ceguera paradigmática, donde la persona no puede ver afuera de su paradigma como también aprende a ver de manera equivocada dentro de su paradigma. Voy a poner el ejemplo que para mí es muy sencillo explicar, y es la política. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos viendo por muchas décadas una polarización constante entre derecha e izquierda, para no hablar de partidos políticos propiamente dichos, sino más o menos como de corriente de pensamientos políticas, ¿sí? Y es un bucle. Se terminan fastidiando de la derecha, seleccionan a la izquierda, se termina fastidiando de la izquierda, selecciona a la derecha. Está demostrado Argentina, Venezuela, Colombia, que esa termina siendo como un bucle, que es algo que también dice Gal Morán en su libro, que terminamos generando un bucle repetitivo. Pero, ¿cómo se manifiesta la ceguera del conocimiento en la política? Que, por ejemplo, alguien de izquierda no es capaz de ver, de entender, de comprender, de aceptar las verdades que le pueden estar gritando a alguien de derecha por el hecho de que quien se la está diciendo es de derecha y ellos son de izquierda. Y viceversa. Vemos personas de derecha que son incapaces de ver las verdades, las recomendaciones, las sugerencias que alguien
de izquierda que le está haciendo, pero no la ven porque es alguien de izquierda y ellos son de derecha. Y lo que estamos viendo eso es un bucle repetitivo. Por ejemplo, cuando quien gobierna es de derecha, invisibiliza cualquier solicitud de los de izquierda que pueden estar en estado de opresión y viceversa. Cuando es la izquierda la que está en el poder, invisibiliza las peticiones y las recomendaciones de la oposición que se encuentra en estado de opresión y termina generando en Latinoamérica lo que se conoce como un bucle repetitivo. Y lo seguiremos teniendo hasta que no se rompa la ceguera del conocimiento. Una ceguera del conocimiento que no nos permite ver más allá. Oye, ¿qué tal si lo que me están diciendo es cierto? ¿Qué tal si que tengo que tener un poco más de cuidado con esto otro? No, todo lo que surja de afuera es un ataque, todo lo que surge de afuera es una amenaza, los de afuera son el enemigo, ¿sí? Y los de adentro son el amigo. Pero resulta también una ceguera del conocimiento intrínseca. Entonces alguien de derecha no ve los pecados que está cometiendo la derecha porque ellos son de derecha. Entonces comienzan a justificar al político, a legitimar las acciones, a justificar, y ahí es donde uno entra con el pensamiento crítico. Oye, esto es indefendible lo que está pasando. ¿Cómo es capaz que tú sigas justificando? Sí, tú puedes ser de izquierda, pero el hecho de que seas de izquierda te permite criticar con mayor vehemencia a quienes de izquierda están cometiendo errores. Y si eres de derecha, con mayor razón puedes criticar a la derecha porque tú conoces las cosas que se están haciendo mal dentro de la derecha. Pero entonces venimos en una ceguera intrínseca y una ceguera hacia afuera. Y eso es lo que lleva a nuestros países en Latinoamérica en un bucle repetitivo donde lastimosamente no hemos logrado un progreso real desde una dialógica de los saberes. Y en esto hasta la academia se ha equivocado porque muchas veces hemos confiado en las voces de los políticos que terminan lastimosamente teniendo sus propios intereses y alejándose de la realidad dialógica que estamos pidiendo a gritos en Latinoamérica. ¿Sí? Y esto, miren, yo soy un crítico fuerte de las personas por las que voto, de las ideologías que quizás me siento identificado, porque siendo dentro necesito criticar más a lo de adentro que a lo de afuera. ¿Sí? A la religión que más critico es la que profeso, porque estando adentro soy consciente de los pecados que cometemos a diario. Ahora, ¿qué relación tiene esto con un diplomado de ciencia universitaria? Toda, porque somos formadores. Y lo peor que puede pasar es un profesor sumergido en una arrogancia intelectual. Un profesor desde esa arrogancia del intelectualismo. ¿Sí? Y yo lo confesaba en el video que veíamos al principio. Ese video donde lastimosamente como maestro y como en ese momento habían conectado como 300 personas y dura 1 minuto, voy a repetir el video. Sí, es 1 minutico, no se les va a quitar mucho tiempo. ¿Ya? Y de hecho, les voy a compartir el video para que ustedes me regalen un comentario y me digan cómo se sintieron en esta clase del día de hoy. ¿Sí? Me regalan acá un segundito. No, fue este el video que les mostré. ¿Va? La ceguera del conocimiento y cómo es de la ceguera del conocimiento y cómo esta puede afectar la praxis docente, yo debo reconocerles. Se los digo de todo corazón, que por mucho tiempo en mi vida abracé la arrogancia intelectual. Pero fue justamente haciendo el doctorado, al llegar a la cima de lo que pensé que era la cúspide del conocimiento para mí, donde aprendí que literalmente no sabía absolutamente nada. Que era más lo que yo ignoraba que lo que yo sabía. Y pude adquirir esa santa revelación de la incertidumbre. Hoy vivo consciente, déjeme decirle que hoy vivo consciente que soy y seré siempre una obra de aprendizaje inconclusa. Que cada cosa nueva que aprendo es simplemente un escalón
hacia una vista más amplia de lo que ignoro. Frente a este tema de la ceguera del conocimiento y cómo entonces vemos claramente que como profesional no puedo caer en una ceguera y en una arrogancia intelectual. De hecho, para que un maestro pueda ser un maestro, nunca puede dejar de ser un aprendiz. El día que yo me crea a mí mismo que lo sé todo y que no tengo nada nuevo que aprender, ese día no solamente he asesinado al aprendiz que llevo dentro, sino que también he matado al maestro que pretendo llevar al aula de clase. Porque resulta que el ser maestro se alimenta del ser aprendiz. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que comenzar a vencer toda arrogancia intelectual, todo intelectualismo. Edgar Morán decía que nosotros debemos navegar en un océano de incertidumbre, con pequeños archipiélagos de certeza. Es decir, que nuestro modo más común debe ser la incertidumbre. Oye, ¿sabes qué? No sé eso, pero me ha sembrado una pregunta y definitivamente para la próxima clase todos vamos a investigar, vamos a tener un conversatorio sobre lo que me han planteado, porque definitivamente no sé. ¿Sí? Que podamos decir, como decía Sócrates, solo sé que nada sé. Como decía Pablo, una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Es decir, es que Albert Einstein lo decía con claridad. Albert Einstein decía, el mundo del hombre se resume o se reduce a lo que el hombre conoce. Lo que el hombre no conoce no existe para el hombre. Por lo cual, cuando yo comienzo a asumirme como una obra terminada, comienzo a reducir mi mundo simplemente a lo que decidí aprender. Pero cuando yo decido que es más lo que ignoro que lo que yo sé, es cada vez abro mi mundo a nuevas posibilidades. Por mucho tiempo el hombre pensó que la Tierra era plana, después descubrió que era redonda, después descubrió que éramos parte de un sistema solar, después descubrió que ese sistema solar sencillamente es uno de miles más en una galaxia, y después descubrió que somos una galaxia entre miles y millones de galaxias más. Quiere decir que entre el hombre más sabe, lo único que amplía es el conocimiento de lo que ignora. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso como cuando maestro yo me reconozco como una obra de aprendizaje inconclusa y dejo ese intelectualismo con el que muchas veces llego con un terror en el aula de clase. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo claro de ceguera de conocimiento desde el intelectualismo. Miren, hace como 2 años hubo, y está, miren, hoy y mañana serán como las conferencias. Lo demás es casi todo práctico. Por eso que estoy aprovechando el máximo de encender motores. Hace como 4 años, esta influencer colombiana puso esta publicación en sus redes sociales. Publicación que fue reposteada por un diario, por lo cual las personas que comentaron la publicación eran tanto seguidores como detractores de la influencia. No todos eran seguidores de la influencia. Entonces, resulta que ella puso, me compré mi camioneta soñada. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero yo siento cierto placer o cierta diversión o cierto entretenimiento leyendo comentarios. Así que cuando vi esta publicación, lo primero que hice fue a comenzar a leer comentarios, ¿ya? Y me encontré con uno en particular, al cual, con la ayuda de ustedes, vamos a hacer una lectura lenta y hacer un análisis discursivo de un comentario. Una persona puso lo siguiente en esta publicación. No sé si hombre, no sé si mujer, una persona. Dice, definitivamente. Comienza diciendo la palabra definitivo. Definitivo, definición.
terminación, algo concreto, algo que no tiene movimiento, algo que es un hecho incambiable. Definitivamente me da envidia. La persona reconoce un estado emocional, ¿sí? Estado emocional que podría tener una relación directa con emociones como el desdén, la rabia, la tristeza, mezclado dan algo de envidia. Soy profesional, dice la persona. Soy profesional. Quiere decir que una persona que fue a la universidad y se cualificó como ustedes y como yo. Con maestría, una persona altamente preparada. Y dice, he trabajado durante 16 años para tener lo poquito que tengo. He trabajado durante 16 años para tener lo poquito que tengo. Y esta chica, a punta de videos en YouTube, y esta chica, a punta de videos en YouTube, tiene ya una camioneta que cuesta más que el apartamento en el que vive. ¿Sí? Entonces veamos cómo esta persona utiliza un diminutivo aquí para tener lo poquito que tengo. ¿Sí? Dejémoslo hasta aquí. Ahora nos devolvemos. Para continuar, permítanme utilizar un recurso cognitivo que es muy valioso y que ustedes espero que utilicen en sus clases. Y es las narrativas. Contar una historia, contar una anécdota, contar una parábola, contar una reflexión, ¿sí? Resulta que en alguna ocasión, ¿sí? Había un borracho. Y este borracho, literalmente, este borracho, estaba buscando a altas horas de la noche en una calle oscura, buscando algo que se le había perdido en el arbusto debajo de un faro de luz. A lo lejos había una persona que lo observaba y esta persona que estaba completamente sobria decide acercarse al borracho para intentar comprender qué pasaba y si podía ayudar. Le dice, amigo, ¿qué estás buscando con tanta desesperación? El borracho, sin siquiera levantar su mirada, dice, mis llaves las he perdido y las necesito con urgencia. El sujeto, con el objetivo de ayudarle a la persona a buscar, le hace la siguiente pregunta. ¿Me podrías indicar más o menos dónde crees que se te cayeron las llaves para poder ayudarte en la búsqueda? Y resulta que el borracho se levanta, extiende su mano y a lo lejos señala un lugar completamente oscuro y dice, allá se me perdieron mis llaves. Allá se me perdieron mis llaves. Y el hombre le pregunta, ¿por qué buscas aquí lo que dices que se te perdieron allá? Y el hombre dijo lo siguiente, porque aquí es más fácil buscar. Aquí me es más cómodo buscar. Y nosotros, desde nuestra ceguera al conocimiento, terminamos siendo como ese borracho. Es fácil buscar los problemas fuera de nosotros. En mi matrimonio es fácil echarle la culpa a mi esposa de lo que está pasando en el matrimonio. En la crianza es más fácil echarle la culpa a mis hijos de lo que están pasando. ¿Saben cuántos papás veo en la escuela echándole la culpa al hijo que va perdiendo el año? ¿Sí? Es más fácil echarle la culpa al otro y no asumir mis propias responsabilidades. Miren lo que dice esta persona. Sigue diciendo, definitivamente algo en el sistema falla. Ah, yo no fallo. Quien falla es el sistema, yo no. Yo estoy bien. Yo hice mi carrera profesional, hice mi maestría, así que el problema, yo no soy el que estoy mal, es el sistema el que está mal. Definitivamente algo en el sistema falla. El mensaje que queda es que hoy en día para tener dinero no es necesario formarse profesionalmente. Simplemente esperar una manada de imbéciles me sigan en redes y el dinero caerá del cielo. Y sí, es cierto. Luisito Comunica hace mucho dinero con las redes sociales. Marco hace mucho dinero con las redes sociales. La Segura, que fue la influencer de la foto, hace mucho dinero con las redes sociales. Mindo
Y así hay centenares de influencers que hacen mucho dinero con las redes sociales. Pero tengo a la profe Mónica, que tiene más de 5 millones de seguidores solamente en TikTok. Julio, profe, que a punta de matemáticas tiene más de 4 millones de seguidores en YouTube. Y así hay decenas y centenas de profesores que han entendido que el sistema no se equivoca, sino que pretendemos ser profesionales del siglo XX en el siglo XXI y eso no funciona así. Queremos ser maestros del siglo XX estando en el siglo XXI. Por eso en este diplomado van a tener 2 encuentros con Nana Álvarez. Nana Álvarez es una persona que se ha dedicado a la influencia, al emprendimiento digital, a las marcas digitales y hemos creado un módulo simplemente en cómo ustedes pueden utilizar las nuevas tecnologías para emprender el branding, para hacer branding docente. Y yo entendí que yo puedo tener doctorado, ¿sí? Que yo puedo tener maestría, puedo tener lo que quiera por doctorado. Entendí que el siglo XXI no es del que más sepa. Entendí que el siglo XXI es del que más hace con lo que sabe. Así que si yo no tengo la capacidad de moverme en las redes sociales, pues el sistema me va. Bien, aquí veo que me está pidiendo la palabra la Corporación Internacional Líderes, les pido. Entonces, creo que van a hacer la inducción. Entonces, coméntenme por un momento, ya para darle la palabra al doctor Luis Carlos. ¿Sí? Qué pena. No me había dado cuenta del chat. Me comentan aquí cómo les va apareciendo y le damos el espacio al doctor Luis Carlos Prado. ¿Ok? Doctor Luis Carlos, el escenario es suyo. No, no, doctor, hace tiempo que no lo veía, doctor Ever, nada más 10 minuticos le voy a Vale. quitar para que usted siga tranquilo. Compañeros, muy buena, ¿cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Mi nombre es Luis Carlos Prada, bueno, fundador de la Corporación Internacional Líder, institución con más de 24 años, más de 3,5 millones de personas certificadas a nivel Latinoamérica. Están invitados a un gran evento con el doctor Ever Coronado, es docencia universitaria con énfasis en inteligencia artificial, es un gran docente, lo van a ver en todo este proceso. ¿Qué es lo bonito de esto? Que ustedes tienen toda la capacitación, es gratuita, toda la capacitación es gratuita. Si quieren material y certificaciones, ya les voy a decir cómo es el proceso. Anoten esto, las clases son del lunes a viernes, de 6 a 9 de la noche, y los sábados de 7:30 a 10 a.m. ¿Listo? 6 a 8. De 6, perdón, de 6 a 9 no, de 6 a 8. Daniel, hay que corregir ese proceso. Es de 6 a 8. Antes teníamos un promedio de 3, 4 horas por clase, pero las mismas personas nos dijeron, don Luis Carlos, es agotador estar uno sentado 3 horas. Entonces vamos haciéndolo de 2 horas con un material muy enriquecedor, entonces para que estén en ese proceso conectados. ¿Listo? Bueno, entonces el primer paso que les voy a pedir en estos 10 minuticos es, regáleme el favor más grande, es un OK, bueno, un OK para poder yo colocar las redes sociales. Daniel, por favor, colóqueme las redes sociales urgente para no quitarles mucho tiempo. A las 7:30 les devuelvo el salón, 7:28. Nuestras certificaciones son válidas a nivel Latinoamérica en formación privada y a nivel público están protegidas por el Tratado de la Haya. Esto es educación no formal o educación para el ingreso laboral. Algo que es muy importante, esta certificación, por lo menos en Colombia, en México, en Perú, bueno, en Colombia, en México, en Venezuela, también las exigen mucho para ser docentes de cátedra en cualquier institución. En Colombia, para instituciones públicas o privadas, es casi obligatorio tener la certificación en docencia universitaria. ¿Listo? Entonces ya para ustedes pueden ver el proceso. Vuelvo y lo repito, toda certificación que usted haga con cualquier institución, sea la Pepito Pérez, sea la Universidad de Harvard, sea la que sea, tiene validez a nivel internacional en formación privada. Y en formación pública están protegidas por el Tratado de la Haya. No se les olvide eso. Estas capacitaciones se les llaman en el argot popular capacitación no formales. Hay capacitaciones formales que son especializaciones, doctorados, maestrías, pregrados. Eso ya es diferente, eso ya exige apostillamiento, autenticación, homologación, bueno, un resto de cosas.
que no van al caso dentro de este proceso. ¿Listo? Bueno, el único favor que les vamos a pedir, grandísimo, antes de hacerles la oferta, es entren a las redes sociales, que es muy importante que ustedes me conozcan. Si ustedes me conocen, vamos a hacer una relación comercial muy sana, porque aquí uno no sabe qué personas están allá, ¿sí me entienden? Usted no sabe cuáles son las intenciones. Hay personas, el 99.9 de las personas que están ahí son de buen corazón, son respetuosas, son amables, son personas que no generan odio, son personas que quieren crecer, pero hay un 1%, hay un 1% que son personas que en la noche se acuestan con el plan de cómo hacerle daño a alguien en la mañana. Y se levantan en la mañana y lo primero que anotan es cómo voy a destruir a una persona. Entonces, si ustedes me conocen automáticamente, cualquier duda se cae, ¿sí? Cualquier mal duda se cae y cualquier buena duda crece. Si ustedes entran a Facebook, van a comentarios, tengo 7.500 comentarios que son inmanipulables, porque eso solo lo manipula Facebook, es inmanipulables, con una calificación del 100%. Ninguna institución a nivel Latinoamérica tiene esa cantidad de suscriptores, perdón, de recomendaciones. Si también entran, ahí van a encontrar fotos, más de 20.000 fotos de todo lo que he hecho a nivel Latinoamérica. Van a encontrar una historia impresionante y más de 600.000 seguidores en todas nuestras redes sociales, más de 600.000 seguidores, que es algo también, gracias a Dios, impresionante, porque él es el único él es el primerito, porque él es el que me tiene aquí, gracias a él todo esto se da. En YouTube, más de 20.000 videos creados todos por nosotros. Ningún video de nosotros es fusilado. Ninguno. Todos hecho por nosotros. Más de 20.000 videos. Instagram, ustedes entran ahí, van a encontrar una comunidad, de 7 profesionales que generan contenido hermoso para ustedes. Entonces, para que estén pendientes de ese proceso. ¿Listo? Entonces, entramos un minutico y le toman captura que nos siguen y la mandan acá. Les voy a dar una sorpresa grandísima. Nos quedan 6 minutos, un minutico. Mientras que van haciendo eso, ya saben el horario, lunes a viernes de 6 a 5 a 8 p.m., de 7:30 a.m. a 10 a.m. el día sábado. Descansan los domingos. Las personas que se quieren certificar tienen derecho a la certificación en docencia universitaria, tienen derecho a los videos, las grabaciones y tienen derecho a todo el material. Pasamos para la sorpresa, Daniel, ¿es tan amable? La inversión. Si usted se quiere certificar, usted recibe el diplomado en docencia universitaria por 160 horas, el diplomado en inteligencia artificial por 120, el curso en pedagogía creativa y didáctica por 20 horas con el doctor Pablo Romero, el taller de autoconocimiento, tú eres quien diseña, con el conferencista Miguel de Subiría, y el taller rol del docente con la libertad y el contexto latinoamericano, con uno de los conferencistas más importantes a nivel mundial ahorita, que es el doctor Antonini de Sausa. Lo pueden buscar a Miguel de Subiría también, al doctor Eber Coronado y al doctor Pablo Romero, que es una de las eminencias más grandes del proceso. A estos tres se les entregan las grabaciones, se les entregan todo ese proceso, y por solo $44, que no tienen que pagar nada más, ahí va incluido, ¿qué es lo que va incluido ahí? En los 44 va incluido el costo de la transacción, va incluido ahí, y eso recibirían. Y la opción número 2 es por universidad. Reciben la certificación por universidad en docencia universitaria en 160 horas, y el resto de certificado lo recibe por la SIL por solo $65, por la Fundación Universidad Tecnológica de Neiva. Entonces, hay esas dos opciones: si te quieres certificar por universidad o si te quieres certificar por la SIL. Le pido a la gente, apóyennos mucho por la SIL. La pregunta que nos hacen, ¿cuál es la diferencia? Literalmente no existe diferencia, pero nosotros somos corporación y ellos universidades. Una señora una vez me dijo, sí, me encanta por ustedes, don Luis Carlos, pero es que hay veces nosotros por universidad, cuando estamos en contratación, la gente cuando ve universidad, pues le tiene más la mira. Eso ya es cada uno como la quiera manejar. Por nosotros $44, por universidad $65. Ingresamos, las personas que se quieren certificar ingresan a algo que se llama el grupo oficial, quedan 3 minuticos, ingresen al grupo oficial. Ingresamos al grupo oficial, las personas que se quieran certificar. No se les olvide, van ingresando. Daniel, váyame colocando el grupo oficial, van ingresando. No se les olvide una cosita.
Nadie los va a acosar, nadie los va a llamar, nadie los va a molestar, nadie les va a pedir código, nadie les va a pedir números de tarjetas de crédito, nadie de la corporación lo va a hacer. Si ustedes reciben una llamada, tengan cuidado, es un bandido. Lastimosamente, ustedes están expuestos, los teléfonos están expuestos en los grupos para que alguien los coja y haga morisquetas con ese proceso. El asesor es el señor Daniel, que está en el grupo, él va a estar en el grupo, él va a manejarlos a ustedes. Cualquier duda la manejan directamente con él. Quedan 2 minuticos, no se preocupen por pago, no se preocupen por nada, que todo va a estar a la mano. ¿Hasta cuándo es el pago? Hasta el día sábado. Tienen ustedes estos 6 días para tomar decisión inteligente, donde ustedes dicen si me interesa certificarme o no me interesa certificarme. ¿Listo? Entonces disfruten de todo este proceso de formación. Vamos ingresando al grupo oficial, ya queda 2 minuticos, vamos ingresando al grupo oficial. Daniel, ¿me abres el chat? ¿Es tan amable para preguntas? Un minutico de preguntas para no quitarle mucho tiempo. Las inducciones antes eran media hora, pero hemos entendido que ustedes necesitan información y necesitan no perder horario de clases. Entonces, Daniel, ¿me abres el chat para alguna pregunta? Listo, si tienen preguntitas, un minutico que ya para entregar la sala. Yo voy resolviendo. Todo muy rápido. Ah, listo, tranquilo. Precio en soles, usted hace la conversión en soles, ¿vale? Los que somos de Ecuador, ¿cómo transferimos? No se preocupen. Es un solo pago, no se preocupen, lo pueden partir en dos también. Estoy perfectamente de acuerdo. Soy educador morfólogo desde antes de que usted naciera y ahora las cosas son diferentes. Debemos progresar, cambiar. Gracias, Orlando, que Dios me lo bendiga. No, todavía sigue el evento. No, ustedes hasta el sábado toman, o sea, el sábado ustedes toman decisión. Si se van a certificar, pueden pagar la mitad de la universidad y la otra mitad cuando termine, o la mitad de la SIL y la otra mitad cuando terminen. Todos nuestros diplomados, mire, todos nuestros diplomados de cualquier institución son válidos en cualquier parte para formación privada. Ya que queda, le voy a quitar esto, que es formación privada y formación pública. La formación privada es, por ejemplo, yo tengo 36 docentes de Latinoamérica, 36 docentes de Latinoamérica. Me pasaron su hoja de vida, la verificamos y los contratamos. No necesitan apostillar, autenticar, no necesitan nada. ¿Qué es en la parte pública? Si yo fuera a la parte pública para diplomados, seminarios, talleres, cursos, el Tratado de la Haya automáticamente valida todo el proceso, automáticamente. Ya lo que es la parte formal, ahí sí no tenemos injerencia. Para la parte formal ya tienen ustedes que apostillar, autenticar, homologar, bueno, un resto de procesos como tal. ¿Listo? Para que lo tengan súper claro. El certificado lo entregamos desde la plataforma. No se me preocupen desde la plataforma. Bueno, ya mañana ya para no quitarle más clases, ya mañana les voy a dar otros 10 minuticos para que lo tengan claro para dudas. Ingresan al grupo oficial. De todos modos, en el grupo oficial voy a montar toda la información. Que Dios me lo bendiga. Hasta luego, doctor Ever. Que Dios me lo bendiga. Le quité un minuto más. Discúlpenme. Hasta luego. Disculpen. Hasta luego, señor Luis Carlos. Listo, compañeros, profe, ya podemos continuar con la sesión. Yo estaré enviando toda la información para que ustedes tengan todo reflejado en el grupo oficial. Es muy importante que se agreguen, compañeros. Hola, vale, me confirma que me escuchan, porfa. Fuerte y claro, Y profe. también. Ujú. Vale, bien. Entonces vamos a retomar con lo que como lo que estamos planteando. Entonces, eh, nosotros como maestros, para comenzar este proceso que vamos a desarrollar, ¿sí? Que vamos a ir desarrollando, eh, cálmate un segundito. Tenemos que repensarnos, ¿cierto? Y ya dejar de echarle, pues, obviamente, la culpa a otras personas. Dependemos de nosotros mismos para poder entrar al siglo XXI, a educar para el siglo XXI,
para poder desarrollar, obviamente, las cosas que deben ser relativamente importantes para nosotros. ¿Vale? Perfecto. Entonces vamos a estar conversando ahora. Vimos la ceguera del conocimiento, vamos a hablar del saber de lo importante, ¿sí? Y yo creo que quizás podemos hasta hacer un ejercicio, ¿sí? En el día de hoy. Y miren, mis estimados, eh, nosotros no podemos perder la brújula del saber de lo importante, sobre todo en una generación, sobre todo en una generación en donde lastimosamente, en donde lo urgente muchas veces pisa, sepulta a lo importante. eh, y perdemos como el foco. Veíamos claramente cómo esta persona en la publicación decía, y es que yo he trabajado durante 15 años para tener lo poquito que tengo, mientras que esta influencer a punta de videos tontos eh, tiene ya un carro que vale más que el apartamento en el que yo vivo. Cuando yo en el siglo XXI pierdo el horizonte de lo que es realmente importante, por lo que la sociedad aparentemente me vende como urgente, voy a terminar lastimosamente viviendo una vida equivocada en términos de valores y principios. Yo debo reconocer que lo más probable es que esa influencia tenga una casa mucho más costosa en la que yo vivo y obviamente su carro va a ser mucho más costoso en el que yo vivo, pero no es lo poquito que tengo. No es lo poquito que tengo porque tengo un hogar que quizás puede ser, quizás hasta la envidia de esa persona. Quizás tengo unos hijos que muchas personas con mucha más plata que yo quisieran tener y no pueden. Así que yo tengo que aprender a moverme como educador entre el saber de lo importante, ¿sí? Y pues también atender aquellas cosas que pueden ser urgentes, pero sin dejar lo importante, sin dejar lo importante. Porque detrás de cada concepto concreto hay un concepto abstracto que proteger, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes vean física tiene algo metafísico que proteger. Pero muchas veces nos centramos tanto en lo material que dejamos lo espiritual a un lado. ¿Sí? Por ejemplo, como profesor, la universidad le va a dar un concepto concreto. La universidad le va a dar un salón de clase. Y un salón de clase es un lugar físico o virtual donde las personas se reúnen. Por ejemplo, yo hoy tengo con ustedes un salón de clase en Zoom, una sala virtual o un salón físico. Pero todo concepto concreto tiene un concepto abstracto que proteger. Por ejemplo, el concepto abstracto, el concepto de aula. Entonces, aula es un lugar de discusión, un lugar de diálogo. En las próximas clases, ustedes podrán habilitar su manito y pedirme la palabra y a la medida, obviamente, con noción de orden, se le va a ir dando la palabra para que vayamos conversando, van haciendo inquietudes. Les di mis redes sociales por si usted necesita hacer una conversación. Porque muchas de las preguntas, cuando a veces hay preguntas, me dicen, profe, qué pena una pregunta. Es que en el colegio en este momento o en la universidad tengo un caso de inclusión, tengo una persona con limitad visual, ¿cómo trabajo yo ahí? Entonces, si yo comienzo a responder a la persona en plena clase, voy a hacer un gran paréntesis que me va a alejar del tema que estoy trabajando y lo más probable es que a muchas personas de pronto no les guste. Hay personas que sí, oye, excelente, aprendimos, pero otras personas dicen, no, no dio la clase que tenía que dar hoy y se molestan. Entonces, para eso yo abro escenarios de comunicación. Me pueden escribir y podemos obviamente a la medida de nuestro tiempo entablar comunicación. ¿Ya? Sí. Y esto para mí puede ser un elemento importante.
Eh, por ejemplo, está el concepto de casa, es un concepto físico y es urgente y hasta cierta medida importante tener una casa. Pero de qué me vale tener una casa si no tengo hogar? Es saber de lo importante. Es tan importante la casa como lo es el hogar. Y cuando me refiero a hogar, me refiero a un lugar de calor, un lugar de diálogo, un lugar donde la gente se sienta amada, donde la gente quiera estar. Hay un proverbio que dice que es mejor vivir en una casa pequeña donde reina la armonía que en un castillo donde habite la contienda, la disensión, el rencor, la envidia, el odio. Entonces, el saber de lo importante. Entonces, como maestro, yo tengo que entender que el texto es importante, pero no es más importante que el contexto y que el subtexto. Así que el diálogo entre los tres juega un papel fundamental en la educación. Así que yo logro, por ejemplo, ahora tener certificado es bueno, es importante, porque eso me acredita. En mi caso, estoy dando clase acá porque obviamente la SIDA acreditó o revisó mis títulos. Sí, es importante, pero ¿qué pasa cuando yo, entonces, por buscar el diploma me olvido del aprendizaje? Ah, no, aquí lo importante es el certificado. Ya tengo el certificado, ¿para qué tengo que entrar en clase? ¿Para qué tengo que hacer las actividades? Ya. Pero cuando yo entiendo que no es solamente el diploma, sino el aprendizaje, entonces juega un papel diferente. Que no es solamente la técnica, sino también la tecnología. Al revés, que no es solamente la tecnología, sino la técnica. Yo puedo tener una cámara de $5,000, pero si no tengo la técnica para tomar fotografías, lo más probable es que las fotos terminen siendo muy similar a como las tomo con mi celular. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener una tecnología si no tengo la técnica. ¿Ya? No es tanto la flecha, tecnología, sino el indio que la dispara, la técnica. Miren, ¿de qué me vale tener una cama que me haya costado $10,000? Porque viene con plumas de ganso, porque viene, mejor dicho, con una seda de no sé cuántos hilos. Pero ¿de qué me vale tener una cama de $10,000 si no tengo la paz mental para conciliar el sueño? ¿De qué sirve una cama si no tengo descanso? Porque mis preocupaciones, mis angustias no me dan. Entonces, eso juega importante. Entonces, cuando esta persona dice, para tener lo poquito que tengo, denota en su discurso narrativo que no tiene clara esta dimensión dialógica del ser. Así que yo puedo ver que hay influencers que tienen una colección de 30 carros y carros que el más económico superan los $50,000, ¿sí? Y casas que son, uf. Pero, ¿por qué no me mueven? ¿Por qué no me da esa envidia que le da a la otra persona? Porque entiendo que en la vida hay cosas que pueden ser más importantes que el dinero, como la salud, como la familia, ¿sí? Eh, y ahora no subestimo lo otro, trabajo mucho para tener una buena condición económica y darle a mi familia lo que creo que se merecen, ¿cierto? Pero, pero no me alejo de lo realmente importante. Cuando olvido esto, eso comienza a cambiar. Entonces, en el siglo XXI juega un papel importante la dimensión del coaching educativo. Entonces, el maestro tiene que aprender a alejarse de la ceguera del conocimiento y aprender a reconocer lo importante en su praxis docente. Cuando yo estoy formando, formo profesionales, empresarios, ¿cierto? Líderes, ¿sí? Formo madres, padres, formo maestros, investigadores.
no importa la carrera de la que estemos hablando. Así que tengamos un poco más de tacto con lo que hacemos como maestros. Cuando tenía 22 años fui diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad por accidente, porque fue en un proyecto donde me invitaron a participar y resulta que como parte de la muestra tenían que hacer unos diagnósticos sobre trastorno de déficit de atención y ansiedad y resulté con un diagnóstico bastante notorio. Pero como vengo de un contexto donde de pronto no había muchos recursos y colegios públicos donde no teníamos recursos tampoco, nadie observó eso en mí. No hubo un psicólogo que dijera, oye, tú tienes esto, ¿no? Sino que crecí como el despistado, como el desordenado, como el poco aplicado, como el hablón. En grado noveno, una maestra frente a todos los estudiantes me dijo que yo no iba a ser nadie en la vida, yo no iba a ser nadie en la vida porque pasaba hablando. Y a defensa de ella, no importa dónde me pusiera, si me ponían adelante, hablaba con el de adelante, si me ponían atrás, hablaba con el de atrás. Si me ponían al frente mirando hacia la pared, porque varias veces me pusieron, terminaba balbuceando solo, pero de que hablaba, hablaba, ¿cierto? Y, y esta maestra, pues, como muchos maestros en su arrogancia intelectual, se sienten en la potestad de predecir y de condenar a las personas. Me dijo que yo no iba a ser nadie porque era muy hablador. Hoy, curiosamente, me gano mi vida hablando, enseñando, formando. Y muchas veces como maestro olvidamos que entre la palabra profecía, me regalan un segundo, que entre la palabra profecía y profesar existe la misma raíz, entre la palabra profecía y profesor, existe la misma raíz etimológica que es profesar, ¿sí? Que es profesar. Entonces, profeticemos bien, profesemos bien, hablemos bien de. Ah, y tú piensas ser ingeniero. Ir al ingeniero este. Ah, así jamás serás un abogado. ¿Sí me entiende? Mira, los abogados, ustedes jamás van a ser abogados, jamás van a ser médicos. ¿Sí? Y es una arrogancia intelectual que puede costar vidas. Hace menos de un mes o 2 meses, en Colombia hubo un caso. Una estudiante de especialización médica de una de las mejores universidades y una de las mejores clínicas universitarias de Colombia, ¿sí? Se suicidó. Y en sus despedidas habla del infierno que le tocó vivir como pasante en esa clínica y cómo la maltrataban psicológicamente y hasta físicamente, doblándole turnos. Estos que bajo el poder del intelectualismo se sienten académicos. Y detrás de el suicidio de esta persona comenzaron a aparecer una cantidad de testimonios de personas que pasaron por esa pasantía diciendo, yo hice esa pasantía, me gradué como especialista porque logré terminarlo, pero ni siquiera se imaginan las consecuencias psicológicas que de ahí en adelante he tenido, con ataques de pánico, con ansiedad constante, ¿sí? Y muchas personas que dijeron, miren, yo estaba haciendo esa pasantía universitaria y me retiré porque definitivamente me hicieron odiar eso, me hicieron odiar lo que tanto yo amaba como médico, me hicieron odiarlo. Entonces el maestro debe entender el rol que juega, es conectarlos. Por ejemplo, el objetivo en esta clase, en esta primera clase, es encender el espíritu docente, es provocarlos, es confrontarlos con la idea que ustedes tienen de educación, es confrontarlos, es llevarlos a que piensen,
Ser coaching o ser coach viene de carruaje. Alguien que moviliza el otro de un lugar a otro lugar. Y mi objetivo no es hacer a mis estudiantes una réplica de mí, no. Mi objetivo es hacerlo a ustedes la mejor versión de ustedes mismos. Es decir, que educar no es poner en el otro, es sacar del otro lo que el otro tiene por potencialidad humana dar. Es decir, usted tiene unas potencialidades humanas. Hombre, es que ustedes traigan esas potencialidades humanas, las traigan a clase y cómo podemos sacar esas potencialidades humanas. Así que mañana arrancamos desde aquí, ¿sí? Mañana arrancamos desde aquí y quiero pues escucharlos. ¿Cómo se sintieron en esta primera clase? ¿Sí? Dice María, yo le estoy dando de clase a un niño con TDAH. Siempre digo que es inteligente, bello, hermoso y que le preste mucha y que no le preste mucha atención a las cosas que dicen otras personas. Vale, me alegra. Sí, es un régimen educativo lo que se vive en muchas instituciones y debe hacer lo que te ordenan hacer. ¿Sí? Dice, lastimosamente muchos hemos vivido esto. Así que uno termina odiando lo que amaba. ¿Vale? Dice Alejo, muchos planteles educativos hay alumnos de buen rendimiento y en el futuro no tienen un nivel superior de educación. Vale, entonces ahí vamos. Entonces ya desde mañana arrancamos con práctica, ¿sí? Para que sea un poco más amena la clase, ¿ok? Dice, profesor, hablando de lo importante del texto con el contexto, ¿qué opina usted de la desaparecida asignatura de urbanidad en la educación colombiana?